Audime conditor nostras preces confletibus. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos en este día como iglesia a San Estanislao, obispo y mártir. San Estanislao es un santo del siglo XI. Nació en Cracovia en el año 1030. Pleno siglo XI, cuando está en auge en Europa todo lo que tiene que ver con el resurgimiento de la iglesia. De hecho, es darse a conocer con todo la doctrina y un resurgir muy grande e importante de la iglesia. Pero todo eso fue fruto de la sangre derramada de los mártires. Hoy recordamos a un santo obispo mártir que pudiéramos decir que es el Juan Bautista del siglo XI. San Estanislao, obispo y mártir. Este santo, que es muy querido en Polonia y también en Cracovia, su país natal, tiene una historia que, como he dicho, es muy similar a San Juan el Bautista, porque su martirio fue muy similar, o las causas fueron muy similares a las de Juan el Bautista. Primero, entendemos que los papás de San Estanislao, pues eran estériles, no tenían hijos. 30 años sin hijos, hasta que Dios les concede a Estanislao, y pues ellos lo consagran a Dios, lo reciben como si fuera un regalo de Dios, y asimismo a Dios lo regalan, como Ana, la mamá de Samuel, insistentemente le pide a Dios un hijo, y pues Dios le da ese hijo y se lo entrega y se lo consagra a Dios allá en el templo, que va a ser Samuel. Pero este santo, sus papás, la consagración que hacen es educarlo en la fe, educarlo en la vida religiosa, hasta el punto que pues le dan la mejor educación cristiana. La historia nos cuenta que pues viene de una familia noble, o de la nobleza, pues, donde pues comodidades tienen y muchas, pero pues no tenía lo importante que era la bendición de Dios con los hijos. Y pues una vez conoce de Dios, pues decide también entregar su vida a Dios en el sacerdocio, y efectivamente, después de estudiar en Polonia y en París, pues va a ser ordenado sacerdote, y pues va a ser muy reconocido por sus predicaciones, por su exigencia, por su disciplina. Va a ser el párroco de la catedral, y va a brillar entonces por el ejemplo de vida, el comportamiento, las costumbres, las mismas predicaciones que él tiene, que va a convertir a muchas almas. San Estanislao pues llega a ser el sucesor del obispo, era el secretario de hecho del obispo, y el obispo quería que fuera su sucesor, pero Estanislao decía que él se creía indigno de una dignidad tan alta. Pero efectivamente, una vez muere el obispo, pues el pueblo mismo lo aclama como obispo, el más digno de ejercer ese cargo que ha dejado el obispo anterior. Pero él dice que no quiere aceptar, y el papa de aquel entonces, Alejandro II, lo obliga a aceptar, y él pues acepta entonces el episcopado, que va a ejercer por 7 años apenas, desde el año 1072 al año 1079, cuando murió en el año 1079. Y pues él va a dejar, aunque en poco tiempo, pero un legado muy grande, especialmente en la exigencia con los sacerdotes, con sus deberes como
sacerdotes con el pueblo, va a visitar las parroquias por lo menos una vez en el año. Su casa episcopal, dice la historia, que estaba llena de pobres, siempre habían pobres pidiendo allí y él siempre los atendía en su casa. En aquel entonces, en Polonia, estaba un rey que era Boleslao, y aunque era un hombre muy guerrero, muy trabajador, se había dejado dominar por la lujuria, por las bajas pasiones, pues trabajaba y se veía el trabajo de otra forma, pero el escándalo que se estaba generando, porque bueno, la historia dice que se robó a una mujer casada y se la llevó para vivir con ella en concubinato en el palacio. Y pues esto llevó a que Estanislao, igual que Juan el Bautista, le denunciara su pecado. Y Boleslao en un primer momento, pues él no le obedece, piensa que el obispo, pues, son palabras ahí de los curas, hay palabras ahí que, como él es el rey, pues él puede hacer lo que la gana se le da. Pero las cosas no van a ser así, porque Estanislao bien tenía claro, como dice el profeta Isaías, hay de los jefes espirituales que sean como perros mudos, que no ladran cuando llegan los ladrones a robarse el campo del Señor. Y pues que era el rey, Boleslao, pues tenía una responsabilidad muy grande con el pueblo en el testimonio, porque más que palabras, el testimonio es muy importante a la hora justamente de exigir y sobre todo de enseñar el testimonio. Pues resulta que en alguna ocasión, después de Boleslao ser corregido, el rey, después de ser corregido por Estanislao, entonces la historia nos cuenta que hubo una misa en la catedral y allí llegó Boleslao a la misa pensando que el obispo pues no iba a tomar medidas con la situación de él. Entonces él estaba en la misa o iba a empezar la misa y cuando Estanislao lo ve, cancela la misa, no va a celebrar la misa. Dice la historia que mandó suspender la misa porque no iba a aceptar que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera dando mal ejemplo a todos. Y por lo tanto, no celebró la misa, porque había uno públicamente pecador, uno que públicamente había sido corregido y no aceptaba o no cambiaba su vida. Pues esto primero, lo que hace Estanislao, pues todo el pueblo le tenía miedo al rey, porque era el rey, y por lo tanto no le decía nada y callaban todos el pecado que se llama el pecado de omisión, por no denunciar, ser alcahueta permisivista del pecado del otro, callarse ante la injusticia, ante el pecado y ante la maldad. Y esa es la situación de la humanidad, hoy lo vivimos, cuando los papás son permisivistas del pecado de sus hijos y no les dice nada. Y como no le dijeron nada a los hijos mayores, entonces los hijos menores, pues si no le dice nada a esa, a mí tampoco me van a decir nada. Y lo mismo pasa, eso en la familia, pasa también en la iglesia. Pues como el tal párroco hizo eso, entonces yo también lo voy a hacer. Como a él no le dijeron nada, a mí tampoco me van a decir nada. Y así la misma política. La corrupción es tan grande que, pues ese robó, yo también robo, todos robamos y aquí todos nos tapamos lo mismo. Entonces es el pecado de la omisión. El pueblo le tenía miedo al rey y no le decía nada porque era el rey. Porque era el rey. Pero el obispo, no queriendo, como dice el profeta Isaías, ser un perro mudo, pues lo denunció, se lo corrigió personalmente, se lo dijo, como dice el Evangelio, llámalo en persona, corrígelo. Si no te hace caso en presencia de otros 2 o 3, y si tampoco hace caso, delante de toda la comunidad y finalmente considéralo un pagano, fuera. El obispo lo amenazó diciéndole que lo iba a excomulgar. Y el otro pues pensó que eso era un juego, pero efectivamente sí lo excomulgó y lo sacó. Y no celebró los sacramentos. Es que justamente esto es lo que se debe hacer en la iglesia.
cuando hay pecadores públicos que asisten a la misa. Primero, ni la comunión deben recibir, ni se les debe dar la comunión. Hoy, ¿cuántos políticos van a la misa y les dan la comunión? Y el sacerdote o el obispo o cardenales que saben de esos que son pecadores públicos, que promueven, que son corruptos y demás, y sin embargo les dan la comunión. Perros mudos, callados, como dice el profeta Isaías, que se están robando el campo del Señor y callan, no dicen nada. Pues ellos van a cargar con su pecado de escándalo público ante los demás, por no decir nada, porque teniendo la autoridad, y el mismo profeta Ezequiel en el capítulo 24, el mismo Jeremías, van a decir, ay de aquellos pastores que no le advierten al pueblo, que no corrigen al pueblo de las injusticias, del pecado, de los escándalos y sobre todo del riesgo que están llevando de perdición al infierno. Porque sí, se pueden callar el pecado, todo, pero ¿a dónde van a parar aquellos? Al infierno, y que Dios nos libre, porque nosotros también somos responsables de eso. Por no denunciar el pecado, por quedarnos callados, vamos a cargar con el pecado de los otros. Por acallarles, por decirles, por no decirles nada. Déjelos, es el pecado de ellos. Cuando nosotros también somos responsables de eso, de denunciar el pecado. Dice San Antonio de Padua, porque la verdad genera odio, sí, claro, y confusión, y envidias, y hasta muerte. Pero muchos por no querer ser envidiados o por no querer ser rechazados, mejor se callan y no dicen nada. Pues hay un ejemplo hoy en San Estanislao que no se cayó. Pues obviamente que Boleslao, el rey, no se iba a quedar quieto, no se iba a quedar callado con los brazos cruzados, ¿no? Pues nos va a contar la historia que le inventó una calumnia. Y pues como era el rey, pues muchos le iban a obedecer por dinero y demás. Y la calumnia fue que lo llamó para que testificara de dónde había o cómo había obtenido un terreno que no tenía documentos. Y pues Estanislao efectivamente no tenía documentos y no tenía cómo comprobar que ese terreno se lo habían regalado o lo había obtenido a través de una donación. Y pues tuvo que comparecer ante el juez. Y Estanislao, pues el muerto ya no existía, 3 años hacía que se había muerto el que le había regalado el terreno. Pues él, confiando en Dios, dice, denme 3 días. Y en 3 días voy a traer a Pedro, el que me donó este terreno, y viene él mismo a atestiguar. Y todos se burlaban, dicen, pues que ya se murió hace 3 años. Denme 3 días. Y él, 3 días estuvo ayunando, estuvo haciendo oración, clamándole a Dios que le permitiera tener un testigo. Los que sabían, por miedo, lo callaron. Pero al tercer día, después de haber celebrado la Eucaristía, cogió el Santísimo Sacramento y se fue hasta la tumba. Y le dice, Pedro, tienes que ir a testiguar de que tú me regalaste ese terreno. Y efectivamente, el muerto salió y se fue caminando con él hasta allá a testiguar. Y todos se sorprendieron. El que sabía 3 años estaba ahora resucitado y dando testimonio. Y dice que cuando dio testimonio, después de terminar su testimonio, volvió a otra vez ahí. Pero esto para ver el poder y la fe tan grande de San Estanislao. Y todos pues quedaron sin palabras. El rey Boleslao quedó también sin argumentos, pues lo mandó. Él siguió en su pecado de concubinato, de adulterio. Mandó unos soldados a matar. Pero los soldados no podían. Decía, es que hay una fuerza divina, una fuerza misteriosa que no logramos tocar a ese hombre, porque encontramos que está rodeado de resplandores. Y mientras él celebraba la Santa Misa, mientras San Estanislao celebraba la misa, pues estos intentaban matar, no podían. Y finalmente el mismo rey, Boleslao, pues fue y lo
lo torturó mientras él celebraba la Santa Misa, mientras el santo celebraba la Santa Misa. Pues la historia es muy larga, pero Boleslao después tiene que llorar amargamente. La impaciencia y el remordimiento de su conciencia fue tan grande que tuvo que llorar amargamente por haber a un santo. Y como lo dice el Salmo 105, no toquéis a mis ungidos, no hagáis daño a los que yo envío para comunicar mis mensajes, porque el que ataca a uno de mis enviados es como si me hiriera a mí en la pupila de mis ojos, dice el Señor. Salmo 105. Pues hoy tenemos un ejemplo muy grande de un santo que se hizo por denunciar el pecado. Igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista le denunció el pecado a Herodes, que vivía con la esposa de su hermano Felipe. Y Herodes, pues él sí respetaba a Juan, no decía nada, se quedaba más bien callado y seguía en su pecado. Pero finalmente Herodías, la amante de Herodes, pues no se quedó quieta y mandó a Herodes. Prefirió quedarse en el pecado, prefirió revolcarse en su podredumbre, aceptar el error y corregirse. Pues este santo, San Estanislao, a quien hoy recordamos, hizo algo muy parecido a Juan el Bautista. Denunció el pecado, no se quedó callado. Nosotros tenemos un ejemplo grande, digno de imitar, para que nunca nosotros nos quedemos callados con un pecado ajeno. Es el pecado de los demás, es verdad, pero ese pecado, si no lo denunciamos, si no lo corregimos, no corregimos a los demás, pues estos van a seguir en su pecado, van a seguir en su maldad y van a ir al infierno, y nosotros tendremos que también responder ante Dios por esos actos. Hoy pidámosle al Señor por la intercesión de este santo, para que tengamos muchos obispos, especialmente cardenales, en la situación de la iglesia, que denuncien la maldad que hay en la iglesia, que denuncien las injusticias, la falsedad de cardenales falsos también que están en la iglesia y que quieren ahora elegir a un papa cuando ellos mismos no tienen la potestad, porque fueron elegidos ilícitamente por un antipapa, por un falso que no tiene autoridad en la iglesia, no tenía autoridad en la iglesia, y por lo tanto los cardenales elegidos pues no son válidos. ¿Cómo van a elegir? Pues ya eso demuestra que toda la iglesia fue falsificada y los cardenales van a elegir a otro falso si obviamente no se corrigen, no reconocen su error y no denuncian el pecado. Y los que tengan ante todo la autoridad moral, ética y cristiana de denunciar, si no lo hacen, también como perros mudos se van a quedar callados y van a pagar. Pidamos la intercesión de San Estanislao, que interceda por la iglesia y en esta situación difícil. Recordemos que nosotros somos miembros de la iglesia y por lo menos con nuestra oración clamémosle a Dios para que haya justicia en la iglesia y que la verdadera iglesia, la iglesia penitente, orante, la iglesia que se sacrifica, se muestre con el poder de Dios, pero porque clama a Dios misericordia. Que San Estanislao, obispo y mártir, interceda por nuestra iglesia y por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie.